Entré tardíamente, no fui ningún niño que con 5 años se adentrara en estas cuestiones, para nada. Creo que de inicio no me gustaba nada la poesía. También creo que hay un tema como de la enseñanza, la escuela, ciertamente creo que te alejan, ¿no?, de este tipo de cosas. Y de hecho a mí la literatura como que no me interesaba demasiado hasta, no sé, que cumplí 16 años tal vez. Y el encuentro en realidad fue bastante fortuito. Yo tenía justo un profesor que me echaba una mano con las materias, justo porque no se me daba bien la lengua y la literatura. Y este profesor mío también era escritor. Y entonces de pronto, leyendo alguno de sus poemas, pues me di cuenta de que hablaban de cosas cotidianas, de cosas de mi ciudad, de bares, de situaciones que yo vivía, y dije, pues la poesía no es esto que me habían dicho en la escuela, es otra cosa, ¿no? Y esto sí me interesa. Entonces creo que ese fue como un poco uno de los primeros descubrimientos. De hecho, como que la poesía siempre ha sido un poco periférica en mi vida, o digamos que ha corrido como de manera paralela a lo que he ido haciendo. O sea, realmente tampoco es eso, no he estudiado letras, ¿no? Me decanté más por historia, pero siempre eran como dos caminos pues que iban en paralelo, como que la poesía siempre me ha acompañado. Y ese como pozo también vital es lo que se ha ido también decantando en mi poesía. Entonces, bueno, pues yo siempre pienso que igual estudiar historia también te da como una conciencia del mundo que creo que luego te puede ayudar a la hora de escribir, siempre entendiendo que luego pues la poesía tiene sus herramientas, pues tiene su oficio y hay que conocerlo. Pero bueno, como digamos, esos caminos han ido convergiendo. Bueno, pues a ver, como cualquier cambio de vida, también creo que cambia como un poco la visión de tu mundo, y acoplar tus referentes a una nueva realidad a veces, bueno, pues es complicado. Pero bien, en realidad la ciudad me ha tratado súper bien, y sobre todo también lo que he encontrado aquí ha sido como un descubrimiento. Creo que luego todo eso como que ha ido permeando en mi escritura, y me ha aportado muchísimas cosas. No sé, tengo la impresión también de que estando aquí en México como que me he dado cuenta de la importancia del detenerse, que creo que es algo que está en mi escritura, pero creo que la vivencia de la ciudad lo ha hecho, lo ha agudizado, ¿no? En una ciudad como tan frenética, a veces tan caótica, encontrar, digamos, esos momentos de calma se me hacen imprescindibles, y creo que es como lo que más ha demandado mi poesía últimamente. Sí, sí, justo es algo que veo, es algo, un detonante, creo. O sea, en tu poesía, en este poemario de Ciudad Cero, hay mucho reflejo de eso, ¿no? Como Sí. de aspectos cotidianos que no sé si tenga que ver precisamente con esta idea de, digamos, no del visitante, sino hasta un poco con ojo de turista, si lo quieres ver así, Uh-huh. aunque puede ser que no sea tu caso, aunque en ciudades uno es el eterno turista de todo momento, Sí. pero sí hay mucho reflejo de lo cotidiano, muchas cosas que de repente podemos pisar y tienen una amplia historia detrás de años, siglos, y tú sí lo reflejas como en ese lado poético, del mismo tiempo, de la misma historia, del mismo avanzar y de lo mismo caótico que tiene una ciudad como la Ciudad de México. Sí, sí, o sea, de hecho como que siempre me acuerdo de una cita como de Blanca Varela que dice algo así como: la lentitud es belleza. Y, y creo que tratar también de buscar esa primera mirada, como esa mirada de descubrimiento, ¿no? De llegar a un lugar nuevo y ver con los ojos del que llega, ¿no? Eso creo que también forma parte de la poesía, ¿no? Entonces, también haber llegado a México, todos estos años aquí de estancia, ha agudizado, ¿no?, la necesidad de plasmar eso, ¿no? Entonces, claro, pues uno también sale a la ciudad
siempre con esa sed de buscar entre lo cotidiano, bueno, pues ese pequeño interruptor, ¿no? Que dice, ¿qué está pasando aquí? Que muchas veces es lo que entendemos como por esa poesía, cuando hay una especie de choque, ¿no? Entre dos cosas que antes quizá eran normales, pero que ya no lo son, y que de ahí queda algo que habla de ti, ¿no? Claro. Esa no sé, esos como rescoldos o esa ceniza, digamos, que cae de las cosas, es lo que uno luego retoma y dice, pues esto está hablando de mí, ¿no? Aquí hay cierta verdad, cierta hondura, que es lo que luego plasmas pues en un poema. Claro. Y no sé, en ese caso, pues, bueno, en mi caso, mejor dicho, la Ciudad de México como que ha venido a poner encima de la mesa todas esas cosas que quizá antes eran invisibles, pero que ahora, bueno, pues están muy, muy a flor de piel, ¿no? Yo siento que han cambiado algunas cosas, la manera probablemente de relacionarme con la poesía quizás siempre ha venido un poco desde la memoria, ¿no? Siempre he trabajado la poesía desde dejar que las cosas sucedan, se aposenten y luego sobre eso trabajar. Y creo que estos años, pues bueno, me han enseñado cómo a trabajar más tranquilo, cómo a darle más pausa a las cosas. Trabajar también con la idea como del silencio, ¿no? A veces creo que la escritura también funciona cuando no escribes, ¿no? Dejar que habiten esos silencios que luego vas a escribir. Entonces creo que estos años aquí en la ciudad pues me han servido como para tener una relación como más de acompañamiento de la poesía, como dejar reposar las cosas más para luego entrar a ellas de otra manera. Quizá previamente, durante estos años anteriores, era algo como más visceral, más desde la necesidad de estar trabajando constantemente, y ahora, bueno, quizá te tomas las cosas desde otra perspectiva, quizá más calmada, ¿no? Bueno, no sé, creo que eso luego se acaba reflejando en los poemas, digamos, ahora trato de que queden como más parcos, pero sin perder como semanticidad, sin que pierdan significado. Entonces, bueno, siempre es ir encontrando ese equilibrio, ¿no? entre lo que te va pidiendo la poesía y cómo te vas encontrando tú. Creo que la poesía siempre tiene que partir de la rebeldía. Es cierto que en un mundo tan acelerado como en el que estamos, en un mundo donde prima tanto la imagen, donde a veces las relaciones son tan superficiales, la poesía es un acto revolucionario, ¿no? En el sentido de que va justo en dirección contraria a eso, o al menos así siento yo, bueno, que escribo desde ahí. Entonces creo que la poesía, desde que escribo, desde que tengo bueno, pues esa inquietud, siempre ha estado llevándome como a contracorriente. No sé en el resto de las artes si esto, bueno, funciona de la misma manera, pero desde luego creo que esa atención al detalle, a lo pequeño, esa celebración de las cosas que damos por sentadas, bueno, creo que convierte como a la poesía en una permanente reivindicación de lo importante que pues en nuestra sociedad a veces se ha convertido en lo menos importante, claro, ¿no? Lo que damos por hecho. Quizá ahora con la pandemia todas esas cosas las estamos volviendo a poner encima de la mesa y a decir, pues quizá hemos puesto en el centro de nuestra vida otras cosas que no son tan importantes. Sí, incluso la misma atención, ¿no? El detenerse de repente a observar otras cosas que hemos dejado de lado. Pues sí. Eso es muy importante. Oye, y en el panorama actual, ¿cómo ves? Tú estás en constante cercanía con lo contemporáneo, tanto la literatura como la poesía. ¿Cómo ves a tus contemporáneos también dentro de la poesía? Bueno, supongo que cada uno dentro de su época habla de lo que vive y probablemente siempre nos parezca que estamos en un momento como de ruptura, ¿no? De momentos interesantes, ¿no? De cosas muy innovadoras. Bueno, no lo sé, yo creo que en España
están surgiendo como diferentes corrientes que creo que hacen que la poesía esté ocupando territorios que habitualmente no tenía o que no eran predilectos. Y a mí eso me parece interesantísimo. No sé, pues desde teorías de lo queer, atender al mundo rural o la mirada del mundo rural en la poesía, las teorías del cuerpo, el feminismo, no sé, creo que hay como toda una serie de temas y corrientes que creo que vienen a quedarse, a enriquecer, a cuestionar la manera en la que miramos el mundo y que por eso precisamente es un momento maravilloso para acercarte a la poesía y descubrir que quizá no es eso tan manido, ¿no? que nos han contado, que nos han inculcado. Es una cosa muy contemporánea que habla de nosotros, nos habla a nosotros y bueno, que por eso mismo también es una gran compañera. La poesía es como extrañamiento, es verdad, es conocerse a uno mismo a través del otro, digamos es un espejo, pero en el fondo creo que es lo que veníamos platicando, rebeldía, creo que es una forma de mirar el mundo y una manera de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Antes hablábamos un poco como de la idea de la poesía y el canto, ¿no? Y esta musicalidad que acompaña a las palabras como que nos pone en conexión con algo muy antiguo, ¿no? Algo ancestral. Entonces, no sé, todo ese conjunto de cosas hacen que para mí la poesía sea como un lugar muy, muy agradable, donde siempre quiero quedarme y del que nunca me quiero ir. Bueno, quizá la poesía me ha acompañado siempre de una manera silenciosa. Creo que la poesía no es de esas artes que te descuelga el teléfono, sino que llega y la tienes que atender, ¿no? Entonces, por ese mismo motivo, creo que también ha estado a salvo de todo ese tipo de, bueno, pues, de cuestiones, como dices, económicas, laborales, etcétera, etcétera, que irremediablemente tenemos que atender. Pero creo que la poesía siempre ha estado a un lado del camino, ¿no? Siempre ha estado cuando la he necesitado y que por eso mismo nunca ha desaparecido. Siempre yo he tratado de generarme los espacios tanto para leer como para escribir, porque sé que eso es una parte importante de mi vida, es una parte que me define y que me compone y que por eso mismo la necesito, o sea, no hay de otra. Entonces, bueno, pues en ese mismo camino, digamos, es que, bueno, vamos caminando los dos de una manera callada, pero latente siempre. Sí. Si algo me gusta mucho de hablar contigo es que siempre tienes como estas palabras de un poco de aliento y de perseverancia. No sé, si alguien ahora te pidiera algún tipo de consejo o algún tipo de estas palabras para persistir en el camino y no abandonarlo, no rendirse de alguna forma, ¿cuáles serían? Pues fíjate, antes lo comentábamos, yo también soy una persona que creo que el azar también compone mucho este tipo de cosas y que luego cuando las cosas se dan de una manera mejor o peor, siempre acabamos acomodando a nosotros mismos nuestro relato. Pero también es cierto, quizás una manera un poco estoica de ver la vida, que teniendo como claro que el trabajo, la perseverancia y también la espera, ¿no? Ese punto de paciencia, creo que las cosas se van dando. Creo que las cosas siempre, bueno, tal vez no siempre, tampoco quiero ser ingenuo, pero quiero creer que de alguna manera las cosas te acaban haciendo justicia. Entonces creo que lo definiría así, ¿no? Como ese trabajo, perseverancia y espera. Con esas tres claves creo que son herramientas suficientes como para por lo menos intentarlo. Y bueno, luego que el camino te traiga lo que sea que te depare.